programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Amigos, oyentes de Aquí se habla libertad, hoy lunes 5 de febrero, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Buenos días, Víctor. Buenos días, Rocío. Además, en RCR 750 en el canal de YouTube te ves maravillosa con ese color verde exquisito en el que tú estás. Sí, buenos días a todos nuestros oyentes. Aquí se habla libertad, comenzando la semana precarnavalesca, aunque la verdad es que yo tengo como que la imagen de que hay muchas máscaras que están todo el año, digamos, montadas encima de la cara de la gente. Pero Víctor, vamos a darle las gracias por estar aquí en RCR 750 con Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Keiner Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción nosotros que ya nos presentamos. Y para que se comuniquen con nosotros sería muy importante que nos manifiesten sus inquietudes, sus preguntas y todo lo que quieran compartir con nosotros a través del 0212-482-9750 por el DILO 3456 que tiene un costo de un bolívar más básico más IVA, por el Twitter RCR750, por el Periscope RCR750 y por YouTube rcr.tv. Bueno, en este mismo momento, Rocío, tenemos 335 espectadores conectados por el canal de YouTube, miles en el canal de Periscope y, por supuesto, indescifrable el grupo que nos oye por la radio. Y vamos a comenzar con nuestra primera sección. Lo que pasa con la libertad en el mundo. Lo que pasa con la libertad en el mundo. Rocío, hay algo que está ocurriendo en toda América Latina, es que por la impericia de los gobernantes, por la caída de la economía, muchos se tienen que ir de su país y comenzar su vida en otros sitios. Pero cuando ocurre que tienen que volver, pues provocan un conjunto de inconvenientes. Así es, a los países. Fíjate que ciertamente el artículo de lo que vamos a comentar hoy está escrito por el profesor Manuel Gins, quien fue ministro de Finanzas de El Salvador, a quien tengo el placer de conocer, un experto en el tema de la dolarización también. Bueno, como a lo mejor no saben nuestros oyentes, pero El Salvador también está dolarizado precisamente, Víctor, por esta cantidad de gente que salió cuando El Salvador tenía esos conflictos de guerrilla y todo, la hiperinflación y todo, salió muchísima gente de El Salvador y migró a Estados Unidos. Y fíjate que uno de los sitios donde se concentraron los salvadoreños fue en Washington, precisamente. Tú vas a Washington, a cualquier sitio, y ahí hay un salvadoreño. Y ahora, pues, parece que tienen que regresar por el TPS, el anuncio el agotamiento del permiso temporal para los salvadoreños. Eso afectaría a 200,000 salvadoreños, y ese es el 3% de la población del Salvador. Claro. Y eso supone, digamos, un conjunto de desafíos económicos. Y yo creo que para el caso venezolano es muy bueno repasar. Bueno, supone darle empleo a 200,000 personas más. Eso, y lo que pasa es que parece que El Salvador no está preparado, porque El Salvador no tiene un flujo de inversiones, y no hay flujo de inversiones porque no hay estímulo a la inversión, más bien desestímulo. Y la amenaza fundamental es que el partido de gobierno es el FMNL,
el FMLN, que precisamente el partido de la guerrilla. El partido de la guerrilla no cree en las empresas privadas y no cree en los derechos de propiedad. En segundo lugar, es un país con exceso de burocracia que afecta enormemente los gastos de las empresas a través de los impuestos. Y el tercer problema es la violencia y el dominio que ejercen los maras en gran parte del país, o las maras, que es una especie de mafia pero muy violenta en Centroamérica. que opera que en toda Centroamérica. Dicen, bueno, que ellos ejercen violencia no solo con asesinatos, sino con cobros por operar y entrar a poblaciones y barrios. Y la verdad es que por esas razones, por un Estado ineficiente, por el irrespeto a los derechos de propiedad, por la violencia, por las bandas, es que los salvadoreños en algún momento decidieron irse. Y ahora tienen que regresar muchos de ellos y se consiguen con los mismos problemas. Y yo creo que es una magnífica lección que por aquí, por esta parte del mundo, por Venezuela, que tiene 4 millones de venezolanos fuera, distribuidos o dispersos en todo el mundo, bueno, hay que comenzar a hacer el baremo del país que queremos para construir las bases del regreso de todas aquellas personas que además son nuestros afectos y que quisiéramos que estuvieran aquí. Ahora, sin respeto por los derechos de propiedad, sin control de la seguridad ciudadana, sin el control de la violencia, sin un programa de inversiones y confianza para que haya inversiones, eso no es posible. No es posible. Fíjate que el mismo señor Hinz termina su artículo diciendo que los que no quieren que el país tome el rumbo de Cuba y Venezuela son muchos más, pero que por tonterías no logran unificarse, ¿no? Qué interesante este final, porque hay que enfrentar pues esta situación, oye, con una unidad, una concertación que nos lleve, bueno, a abrir el país y a ver cómo aceptamos, o toda esa gente, son los paisanos, pues, los salvadoreños, las familias, 200.000 personas. Oye, es bastante para un país tan pequeño. El país te expulse porque tiene un conjunto de problemas y luego no pueda recibirte. Sí, yo creo que los gobernantes tienen un compromiso irrenunciable con el crecimiento económico, con la productividad, con el respeto por los derechos de propiedad, por el fomento del libre mercado y por supuesto con el control de la violencia. Un gobierno que no respete los derechos de propiedad y que permita la violencia, un gobierno ineficaz que no merece estar al frente de la suerte de un país. Bueno, la suerte de los salvadoreños, les digo, es la suerte que en el futuro van a tener millones de venezolanos y nosotros debemos estar claros. La solución de este país pasa por construir puentes y posibilidades para que vuelvan los venezolanos que aquí queremos, que aquí nos hacen falta y que necesitamos para ser efectivamente el país de libertades que ahorita no somos. Así es, Víctor, y que esperamos pues que regresen, porque la verdad es que uno aspira a que regresen, claro, porque esta separación obligada pues por las circunstancias del país, bueno, que ha separado a tantas familias, pero que también, bueno, son personas que se están formando, capacitando fuera, aprendiendo otro idioma, los que se han ido a Europa y a Estados Unidos, pues van a venir a reconstruir nuestro país porque son necesarios siempre. Pero tiene que haber las condiciones. Vamos a preparar un programa, Rocío, sí, claro, de éxito de los venezolanos fuera. Yo, por ejemplo, tengo una exalumna que está en Australia y es una de las 5 empresarias promesa de Australia, ranqueada. Bueno, imagínate. Y bueno, vamos a llamarla para que algún día nos eche el cuento. Claro, muchísimas sí, dificultades, pero muchísimo tesón. Vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, Rocío, échame el cuento del libro del día. El libro del día es un libro corto, pero muy sustancioso, que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Este libro, que fue editado por Ediciones Davar en su colección Recuperaciones, porque es un libro de 1500 aproximadamente, fue prologado por Laureano Márquez en esta edición, que además se dice compartió la misma. Y bueno, se va a hacer una presentación pronto, esperamos, porque es inquietante que la angustia que animó a Etienne de la Boétie, dice Laureano en el prólogo, a escribir este ensayo hace casi 500 años, siga teniendo vigencia y actualidad. ¿Qué mueve a tantos
a someterse al capricho tiránico de un solo hombre, Víctor? Bueno, esa es una pregunta que Etienne de la Boëtie. Vamos a hablar claro, siglo XVI. Siglo XVI. El siglo, además del absolutismo, de los despotismos, el hombre despertando a todos esos estímulos del Renacimiento, el hombre por primera vez haciéndose preguntas más allá de la resignación religiosa, y Etienne de la Boëtie dice, bueno, ¿a cuenta de qué nosotros debemos y nos transformamos y somos gustosos en la servidumbre? ¿Por qué nosotros tenemos que el prestarnos al juego del tirano? Y esa es una pregunta cuya respuesta, la verdad, tal y como lo plantea Laureano, está perfectamente vigente hoy. ¿Por qué nos sometemos? ¿De dónde toma fuerza el miedo que nos hace amar nuestras cadenas? Para la Boëtie queda claro que la servidumbre solo puede ser voluntaria cuando el tirano representa algo que colma los deseos de la sociedad que somete. Y entonces de lo que se trata es de nosotros tratar de escrutar por qué los venezolanos, a la luz de esta pregunta poderosísima de Etienne de la Boëtie, por qué los venezolanos cada vez que tienen la oportunidad se entregan a un tirano, se entregan a un caudillo, se erotizan las relaciones políticas, no piensan en contenidos sino en personas, y dejan, por supuesto, en manos, y aprovecho la colita, dejan el país en manos de bárbaros y hechiceros, que así es como se llama mi artículo hoy, que está en La Patilla, en Runrunes, en El Estímulo, en confirmado.com. Pero ¿por qué nosotros tenemos ese gusto por bárbaros, por gente de fuerza, por hechiceros, por malos discursos, por misticismos? ¿Por qué nosotros, que somos tan inteligentes, no le aplicamos la razón a las relaciones políticas, y por qué nos dejamos vencer? Esas son preguntas ultrapoderosas que Etienne de la Boëtie planteó en el siglo XVI. Exacto. Un muchacho, Rocío, 18 años tenía a los 18 años. Pero viendo, oye, el sistema que vivía en pleno siglo XVI, el absolutismo total, pues entonces él se plantea, bueno, ¿qué es lo que nos pasa a los hombres? ¿Qué es lo que nos pasa a los ciudadanos que nos dejamos llevar por esa sumisión? No es una crítica para presentar un sistema de gobierno, sino él se limita a poner en la mesa la tensión que existe en todo orden político, en todo gobierno. Por un lado, la libertad del hombre, y por otro, su voluntad manifiesta de arrastrarse bajo los pies del amo, que era lo que él estaba viviendo en ese momento. Bueno, ¿no? Que eran momentos muy, muy difíciles, muy duros, pero ¿por qué en nuestros días? Sigamos repasando. ¿Qué quiere la gente? ¿La libertad o lo que les promete la publicidad? La propaganda más que la publicidad. ¿Qué quiere la gente? ¿Por qué la gente renuncia a la libertad para someterse al arbitrio de alguien que te dice los qué, los cómo y los cuándo? Y bueno, él que está en el siglo XVI, insisto, él prefigura los peligros del populismo. Porque él lo que se pregunta es ¿por qué la gente le cree tanto a las palabras de un tirano? ¿Por qué la gente finalmente entrega lo que es por una oferta falsa que al final no se puede cumplir? Y desde esa época él plantea, Víctor, la desobediencia civil, pues la importancia de que el ciudadano actúe en consecuencia para no someterse pues a la servidumbre voluntaria. Y ya en el siglo XIX lo planteaba también Hayek, que aquí hablamos de su libro Camino a la servidumbre, ¿no? De cómo te vas convirtiendo en ese esclavo y te van dominando. Entonces ahí él plantea pues la desobediencia civil como un mecanismo ciudadano de no violencia activa. Ahora, interesante, Rocío, yo me imagino que este texto está en la biblioteca de Cedice para que la gente lo pueda consultar. Claro que sí, a todos te los enseño por aquí, a los que nos Yo lo acabo de poner en el Twitter. Por Periscope también. Y por el canal YouTube rcr.tv, está en la biblioteca de Cedice y en las librerías del país también lo pueden obtener, y les estaremos avisando cuando hagamos la presentación con el prólogo actualizado de Laureano Márquez, ¿no? Solo en libertad el ser humano puede desarrollar sus potencialidades, progresar y ser feliz.
Bueno, tremendo libro para el carnaval. El que quiera saber de que por qué cogíamos hacia la tiranía, es bueno que se lo lleven para la playa, lo reflexionen. La verdad es que la desgracia de nuestros tiempos es que nosotros tenemos que hacer siempre referencia a las prácticas tiránicas, cuando eso en buena parte del mundo pasó hace mucho tiempo. Por estos lados no deja de ser una constante. Por ejemplo, lo que le ocurrió al doctor Aristigueta el fin de semana pasado, que de repente es tomado, y la verdad es que quiero manifestar, Rocío, mi solidaridad con los embajadores comunitarios, así como en su momento lo planteamos con Enrique Aristigueta. Yo no puedo concebir ninguna razón que me permita convalidar que los directivos de embajadores comunitarios estén en este momento privados de su libertad, presos, porque hay que decirlo, presos, porque eso de privado de la libertad es neolengua. Presos, cuando ellos lo único que persiguen y buscan es convertir a estudiantes de los sectores modestos en modelos de reflexión, de discusión, de debate, utilizando el modelo de las Naciones Unidas. Sí. Porque es que en el fondo eso es lo que pasa. El tirano ofrece libertad y al final te da represión. Vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Rocío, la verdad es que ayer ocurrieron cosas importantísimas en Ecuador. Parece que hubo un gran referéndum, ¿no? Una consulta ciudadana para ver si querían o no la reelección indefinida del presidente, ¿no? Y Correa estaba muy activo, el expresidente Correa, muy activo en Ecuador haciendo campaña a favor de la reelección indefinida, pero el pueblo ecuatoriano, que no quiere que haya reelección indefinida, pues barrió a Correa del centro del debate en Ecuador. Bueno, y yo creo además, Correa, que fue tan prepotente como gobernante, tan sobrado, tan unilateral, tiene la moraleja es siempre la misma. Hay que entender que el poder es efímero y que lo que hoy es, mañana deja de serlo. Y que los buenos gobernantes saben cuál es su momento
y saben cuándo se acaba su momento. Pero tenemos como invitado a Joselo Andrade. Él es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un instituto muy querido y muy conocido, cuya presidenta Dora de Ampuero nos ha visitado en diferentes oportunidades para conversar sobre la dolarización y otros temas como la libertad económica y la importancia de los principios liberales. Y nos complace muchísimo tener a Joselo Andrade para conversar precisamente de lo que fue esta consulta tan importante ayer en Ecuador y todo lo que ello conlleva ahora en todo el proceso democrático que Ecuador merece. Buenos días, Joselo. Buenos días, Rocío. Buenos días, Víctor. Les agradezco mucho por esta entrevista y les saludamos desde Ecuador a todas las personas que en Venezuela nos están escuchando. Bueno, Joselo, la verdad es que estamos ávidos de que tú nos eches el cuento, finalmente, cuál fue el ánimo de ayer, qué fue lo que ocurrió, cuáles son las consecuencias de estas decisiones. Bueno, felizmente no es un cuento, sino que se está convirtiendo en una realidad. El día de ayer vivimos un proceso de consulta popular acá en el Ecuador. Es un proceso importante que ratifica algunas cosas. Si bien es un avance tibio, no queda duda en este momento de que las cosas en Ecuador pueden mejorar por ciertas preguntas en particular, por ciertos hechos que se dieron el día de ayer. Número uno, por ejemplo, como bien anotaba hace un momento Rocío, el día de ayer yo creo que se terminó la posibilidad del presidente Rafael Correa de volverse a lanzar como candidato presidencial, puesto que en la pregunta que tenía que ver con la reelección indefinida, ya que garantiza el principio de alternabilidad, pues los ecuatorianos votaron contundentemente con un 64.34% a favor del sí y con un 35% a favor del no. La verdad es que los ecuatorianos le dijeron basta a las pretensiones electorales eternas de este tipo de caudillos autoritarios representantes del socialismo del siglo XXI acá en Ecuador. Pero por si eso no bastase, de todas maneras hay una pregunta que es la número uno, donde se le preguntaba a los ecuatorianos si ellos respaldaban el hecho de que personas que hayan sido enjuiciadas y que hayan tenido, digámoslo así, dictámenes de culpabilidad pudiesen participar en la vida política del país, a lo que se le ha llamado la muerte política. Con respecto a la pregunta número uno, pues los ecuatorianos también respondieron sí. De hecho, esta pregunta asociada con la corrupción de parte de los políticos, que eventualmente sean dictados como digámoslo así, como criminales, recibió un respaldo del 74% del electorado ecuatoriano. Y la verdad es que yo sé que después de lo que sucedió el día de ayer se vienen juicios para el presidente Correa y probablemente no solamente no pueda volverse a lanzar nunca más como candidato a la elección presidencial, sino que haya muerto políticamente en este país, al menos en lo que a esto se refiere. Ahora, es toda una sorpresa el presidente Lenín Moreno. ¿Por qué crees tú que el presidente le dio esa patada histórica a su antecesor? ¿Cómo se guardó hasta estar en el poder? ¿Cuál fue el punto de ruptura entre ellos dos? Bueno, yo primero que nada quisiera puntualizar algo. El día de ayer no se respaldó a Lenín Moreno, al presidente Lenín Moreno, ni precisamente a la gestión de Lenín Moreno. El día de ayer lo que nos vimos fue una expresión de rechazo a un modelo, a una forma de convivencia, a una doctrina política, la del socialismo del siglo XXI, que lo único que ha traído es pobreza, miseria, corrupción y crisis política en nuestro país. Entonces, en ese sentido, el voto mayoritario de los ecuatorianos lo que le pega es un alto a ese tipo de gestión, a ese tipo de modelo, a esa forma de entender la convivencia, que no da lugar a la convivencia pacífica, por cierto. Ahora, en cuanto a tu pregunta puntual con respecto a por qué el presidente Lenín Moreno se distancia aparentemente de manera abierta del expresidente Rafael Correa, yo diría que en esencia el distanciamiento existe, pero es una pelea o es una disputa por quién tiene el poder, ¿ya?
quién lo detenta en la actualidad. Hay unos que se encontraban en el poder y no querían soltarlo, y hay otros que llegaron al poder y vienen por él, por las canonjías, por los privilegios y por las ventajas que podrían eventualmente ellos obtener de este. La verdad es que en esencia el modelo no ha cambiado, sin embargo ahora los actores son diferentes. Hoy tenemos una consulta que apunta en una dirección que de alguna manera elimina políticamente el tablero del presidente Correa, pero que no elimina tampoco el modelo socialista del siglo XXI. Hay muchos cambios en este país que se podrían llamar cambios de forma, pero no cambios de fondo. Lamentablemente estamos en la misma ruta con actores diferentes. Sin embargo, la lectura que podríamos darle a partir de esta consulta popular, en la cual el ciudadano ecuatoriano ha rechazado al modelo de socialismo del siglo XXI, podría tal vez marcar un punto de inflexión y una oportunidad para el Ecuador de tomar una ruta diferente. Sí. ¿Cuáles son las opciones de esta ruta diferente? ¿Qué le hace falta al Ecuador para que ustedes echan de menos en este momento del gobierno? Bueno, lo mismo que le falta a otras economías latinoamericanas y que le falta también a Venezuela. Pues nosotros necesitamos insertarnos más en los mercados internacionales, necesitamos tener un marco político estable, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos más acuerdos comerciales, necesitamos reducir los impuestos significativamente, necesitamos desregular los mercados que están ampliamente regulados por esta década de socialismo. En realidad es un poco la receta de los países que se han prosperado y a los cuales les va bien, donde se resuelven los problemas de pobreza, de hambre, de educación. Ya, lamentablemente esa ruta es la que no ha tomado Venezuela y que tampoco ha tomado Ecuador, sobre todo durante estos 10 últimos años. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues yo creo que necesitamos un cambio drástico de dirección, que el presidente Lenín Moreno abandone el discurso socialista del siglo XXI, que de alguna manera ha temperado por este tiempo de campaña, y yo creo que bajo la presión ciudadana, bajo la presión de los ecuatorianos, se puede abrir una ventana que le dé oportunidad de cambio a nuestro país. Fíjate, Joselo, ya en 2 minuticos, nosotros tuvimos la semana pasada a Gabriel hablándonos de la dolarización en Ecuador. Nosotros pensamos que es la institución más sólida que tienen ustedes y que eso ha ayudado pues a que el camino tan drástico que ha tomado el socialismo del siglo XXI en Venezuela no haya sido posible en Ecuador, precisamente por esa institución tan importante, que es más popular incluso que los gobiernos actuales, tanto el de Correa como el de Lenín, pues. Definitivamente lo que separa a Ecuador de Venezuela es sobre todo y por todo la dolarización. Más allá de eso, algo del involucramiento de las Fuerzas Armadas en el proceso de revolución en Ecuador no ha sido tan fuerte como el que ha sucedido en Venezuela, pero definitivamente incluso la dolarización protegió al mismo expresidente Correa de él y del desastre que hubiese ocasionado en ausencia de dolarización. Recordemos las palabras del expresidente Correa. Él decía: yo no tengo política monetaria y es por eso que no puedo hacer lo que debería de hacer. O sea, en pocas palabras nos estaba diciendo: de tener yo esa máquina que imprime dinero, estaría imprimiendo como loco. Eso nos lo dijo en su momento y como dicen por ahí, pruebas al canto. Cada vez que pudo meter mano de alguna fuente de financiamiento lo hizo, se sobreendeudó, metió mano a los recursos de profesores, de los ciudadanos. Hubieron múltiples reformas tributarias, todas en sentido recaudatorio, ninguna en el sentido de la simplificación. Definitivamente la dolarización nos protegió a los ecuatorianos de Rafael Correa y del socialismo del siglo XXI y nos sigue protegiendo hasta el día de hoy. En la semana pasada, mientras escuchábamos una conferencia sobre dolarización, me contaba ahorita Ampuero que al bajar las escaleras un joven ecuatoriano que manejaba las cámaras con las que se grabó el programa, le dijo: y lo que se le olvidó al expositor es decir lo siguiente, que es lo que dijo este joven, que quienes más habíamos sido favorecidos con la dolarización somos nosotros. O sea, era la voz de un joven que no tenía, digámoslo así, que no era participante directo del evento, sino que había hecho la grabación del mismo
y él dijo, lo que se le olvidó decir al expositor es que los que más nos favorecimos a la dolarización somos nosotros, los jóvenes. Muchísimas gracias. Es una juventud que ha crecido al calor de la dolarización y que gracias a ella pues tiene alguna esperanza en medio de este socialismo. Muchísimas gracias, Joselo, de verdad muy interesante toda tu análisis y bueno, mucha suerte para Ecuador y que también sea la suerte de toda nuestra región latinoamericana. Para ustedes, porque la verdad es que la necesitamos. En tierra de ciegos y tuertos rey todavía no nos pasa lo que les ha sucedido. Espero que en Venezuela tomen el rumbo adecuado y acá en Ecuador haremos lo propio para presionar al gobierno y cambiar esa dirección por el bien de los ecuatorianos y de América Latina. Muchísimas gracias. Rocío, un abrazo. Saludos. Y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Andrés Velázquez, coordinador nacional de la Causa R, aseguró que es inútil que la oposición acuda hoy a República Dominicana para reunirse nuevamente con el gobierno. Posiciones, una es la que tiene que ver, pero muy determinante, con el tema relacionado en el lapso en que será convocado el proceso electoral, en el que está o en el que va a ser convocado, porque todo el mundo sabe que hablaron del primer cuatrimestre, ya nos queda ese cuatrimestre apenas 3 meses, y eso indica que cualquier arreglo que se haga en relación a condiciones electorales, desde un punto de vista real, de sentido común, es imposible satisfacer. Me refiero a todos los elementos que deben estar en juego en este proceso electoral, porque no solamente se trata del ventajismo del gobierno en relación a el uso de recursos públicos, a coacción, a presión con el carnet de la patria, a la oferta de darle bono o cajas clavo, cosas por el estilo, sino que se trata de miembros de mesa, se trata del Consejo Nacional Electoral. La señora Tibisay Lucena ha sido ratificada como una suerte de espanto contra los electores, será para que la gente se moleste mucho más, para que menos confianza tenga y sencillamente deje de participar con entusiasmo en un proceso electoral. Esta mañana accionaron bomba lacrimógena en el metro de Caracas y el servicio fue interrumpido en la estación Plaza Venezuela. Hoy está previsto que se publiquen los resultados de la primera subasta del nuevo DICOM. En internacionales, el Papa Francisco y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hablaron hoy en el Vaticano sobre Jerusalén y la necesidad de impulsar la paz en la región. Y en los deportes, la tenista danesa Caroline Wozniacki se mantiene como la número 1 de la clasificación mundial, en la que la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ocupa el 4º lugar. Tenemos un servicio público. Para la señora Olga se solicitan fenobarbital de 100 miligramos en tabletas y Tansulón de 0,4 miligramos en cápsulas. El número de contacto es 0426-405-7073. Son las 11:36. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y seguimos entonces con nuestro programa Aquí se habla libertad, y les recordamos a nuestros oyentes que estamos a través del Dilo por el 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA, por el 0212-482-9750, por Twitter @RCR750, Periscope @RCR750 y en YouTube nuestro canal rcr.tv. Y en nuestra sesión Debatamos sobre la libertad tenemos a una persona muy apreciada, un investigador meticuloso y acucioso que lleva muchísimos años trabajando, Víctor, e investigando sobre el tema de los controles, el control de precios, el control de cambios y lo perjudicial que es para una sociedad. Y ese es nada más y nada menos que el doctor Vladimir Chelminsky, quien es, economista, investigador, fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas y tiene una trayectoria en el ámbito gremial, es asesor de Consecomercio también, y ha escrito varios libros sobre este tema. Uno de ellos, que lo publicó también, se dice Libertad, en su colección Venezuela Hoy. Hasta 2 ediciones ha tenido este libro, y que se llamó Los controles de precios, buenas intenciones y trágicos resultados. Y ahorita acaba de publicar uno a través de Amazon, que lo pueden adquirir por ahí nuestros oyentes, que se llama Jaque Mate a los controles. Bienvenido, Vladimir. Jaque Mate a la sociedad venezolana. Jaque Mate a la sociedad venezolana. Bueno, casi a los controles a la sociedad. Vladimir, un gusto que estés aquí, y queríamos empezar esta conversación contigo precisamente, que tú nos cuentes, porque los controles no son una realidad nueva en Venezuela. Desde la época de la compañía guipuzcoana, hubo controles aquí en Venezuela y y en el mundo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y aquí en Venezuela, pues no es la primera vez que hay imposición de controles de cambio y de precios. A lo mejor ahora se han agudizado, pero ha sido como una política de los gobiernos en el país. Cuéntanos un poco sobre este tema. Bien, en el siglo XX no habían controles de precios hasta 1939, que fue cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y porque comenzó un conflicto en el exterior, el gobierno local consideró que tenía que imponer controles de precios y controles de cambio. Aquellos controles de precios y de cambio durante la Guerra Mundial es muy difícil de evaluarlos, porque si había una guerra mundial, pues no se podía importar, necesariamente tenía que haber escasez. Era muy difícil de evaluarlos. Pero en 1961, Rómulo Betancourt impuso unos controles de precios que duraron hasta 1964 y que impuso controles de cambio.
no fueron fatales por varias razones. Entre ellas, no hubo nadie fue a la ilegalidad. Todo el mundo podía conseguir dólares, si no a cambio preferencial, lo podía conseguir a través de la bolsa de comercio. Nadie se quedaba sin dólares. Además, el diferencial del precio oficial y el de la bolsa de valores, pues nunca fue muy grande. Era algo así como entre 3.30 y 4.50 o 5 en algunas oportunidades muy, muy especiales. Entonces, no hubo traumas con ese control. Además, el gobierno reconocía que era una medida de emergencia, y la verdad es que había una emergencia en aquel momento, en el año 61, y que tenía intención de levantarlos pronto. Bien, esos controles que fueron solamente de cambio y no de precio, no fueron un trauma para el país, y la verdad es que el país para 1964 estaba mejor que lo que estaba en 1961. Pero los controles que puso Luis Herrera, combinados, el de cambio con el de precio, que es el cóctel fatal, esos controles con Luis Herrera, un año, 1983, fueron un fracaso grande. Y por eso Lucinchi ganó las elecciones con tanta facilidad en el año 83. Para Lucinchi mantiene los controles de precio y de cambio hasta el fin de su mandato, hasta 1988. Entrega la economía en un estado verdaderamente deplorable. La economía no funcionaba porque llevaba muchos años de controles de precios y de controles de cambio juntos. Y entonces se trató de arreglar el problema. Fue muy difícil de arreglarlo porque, bueno, la situación estaba, se había llegado a una situación terrible. Pasamos al segundo gobierno de Rafael Caldera. Impone controles de cambio y de precio, pero por lo menos los de cambio reconocía que eso era una emergencia y que los quería levantar pronto, y duraron 2 años. Con este gobierno los controles empiezan en 2003, se dice desde el primer momento que eso es para siempre. Empiezan con alguna suavidad, pero al muy poco tiempo se van poniendo más duro, más duro, más duro, más duro, y al punto que lo han paralizado todo. Ahora vivimos una tragedia horrible. Vemos que los aviones se paralizan, los camiones se paralizan, los tractores se paralizan, los ascensores también, las máquinas industriales, las máquinas de oficinas, los equipos médicos, todo va camino a paralizarse, o ya está paralizado o está en camino de paralizarse. Y eso es principalmente problemas de la combinación del control de cambio con el control de precios. Y ambos puestos con mucha fuerza, con mucha amenaza y queriendo aplicarlo absolutamente a todos los productos que se comercializan y todos los servicios que se comercializan, y a cada dólar que entra o que sale. Es el colmo, es imposible. ¿Cómo puedes tú creer que tú no puedes cambiar con tu hermano $100 y hacerlo legalmente? ¿Cómo puedes tú creer que una economía va a funcionar si ese es el caso? Venezuela no es sino 0,4% de la población del mundo. Tan poquito como 0,4%. En el mundo hay como 180 monedas. No puede ser que el gobierno nos diga, mira, en el mundo puede haber 180 monedas, pero tú trabajas nada más que con el bolívar. No puedes trabajar con ninguna otra, nada más que con el bolívar. Y con el control te desconectamos al país del resto del mundo. Eso es totalmente absurdo. Claro, y en un mundo globalizado donde no hay fronteras, eso es absurdo. Bueno, pero lo absurdo no solo es el planteamiento, sino las consecuencias. Yo ayer tuve la oportunidad o la necesidad de ir a una gran empresa de ferretería y a supermercados, y da dolor, no hay productos. Yo quisiera saber o preguntarle a nuestras audiencias, ¿dónde se compra hoy una licuadora? No hay dónde comprar una licuadora, una batidora, una cafetera. Todo eso está desapareciendo porque efectivamente, tal y como lo plantea Vladimir Chelminsky, que de eso sabe porque es un historiador del control de precios, cuando a la gente le gusta,
Y ahora cuando la gente sabe que eso es el pan para hoy y hambre para mañana. Y no hay ninguna forma posible de que no hayamos terminado como estamos terminando, Vladimir. ¿Y cómo hacemos ahora? Bueno, ahora hay una situación verdaderamente difícil, terriblemente difícil, pero lo primero que hay que hacer es actuar de manera que no haya tanto pánico entre la gente que puede tener algún bolívar para cambiar, que no tenga el pánico que tiene, más bien darles confianza. Si la gente paga la cantidad de bolívares para adquirir $1, esa cantidad tan grande, absurda, que paguen todo eso, pero es porque no tienen alternativa, es porque están en pánico, es porque si tienen una cierta cantidad de bolívares quieren comprar una moneda dura que valga hoy algo y que valga también mañana y traspasado mañana también que siga valiendo. Si tiene bolívares y lo deja en bolívares, cada día, hoy en día, cada hora, eso va valiendo menos. Hay un problema de un gobierno que, en la medida en que tiene menos ingresos, quiere gastar más. Y de ahí sale un déficit gigantesco que es el que crea la inflación que se da. Entonces, el gobierno tiene que disciplinarse y no tener un déficit que lleva, como desde el año 2011, ha superado 15% todos los años. Ha superado 15% todos los años. En otros países, cuando llegan a un déficit de 3%, se prenden todas las alarmas. Así es, pero vamos a seguir hablando de esto luego que volvamos del corte, porque me parece esencial saber por qué la gente no confía en el bolívar. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos conversando con Vladimir Chelminsky sobre este importante tema para la vida de los ciudadanos en una sociedad, que es el tema de los controles y los efectos perniciosos, que además terminan siempre perjudicando a quienes creen
el gobierno que estas medidas van a beneficiar, y resulta que estamos entonces en una situación, bueno, de crisis humanitaria gravísima, producto pues precisamente de estos controles de lo que tú comentabas, Vladimir. Entonces, Víctor te dejó una pregunta allí. Sí, la pregunta es: está absolutamente claro que hay que restaurar la confianza en el bolívar, pero es que la confianza en el bolívar es la confianza en el gobierno. ¿Cómo se restaura eso? No, y otra cosa que comentábamos fuera del aire, que, bueno, resulta que quienes solucionan las crisis del desabastecimiento de alguna manera en las posibilidades que uno pueda adquirirlo, bueno, es ese mercado que se va informal, que se va construyendo y que nos convierte a todos en infractores de estas malas leyes que existen en el país, ¿no, doctor Chermisky? Sí, lamentablemente la mayor parte de la población, de alguna manera u otra, está en la ilegalidad por razones de los controles y de leyes tan absurdas. ¿Qué hacer para mejorar lo que tenemos? Bueno, el gobierno debe empezar a usar un lenguaje que dé confianza a la gente que puede invertir o que tiene algo. Tiene que dar confianza y tiene que mostrar interés en cubrir su hueco fiscal. Tiene que reducir gastos y tiene que tratar de ver cómo obtiene mayores ingresos. Tiene que hacer algo con PDVSA, que está prácticamente colapsada. Y está vendiendo cada vez menos, y aunque el precio del petróleo esté subiendo, los ingresos que le aportará PDVSA al fisco prometen irse achicando este año también. Y para eso tendrá que llamar a muchos expertos en petróleo para que le metan la mano a PDVSA y puedan empezar a aumentar la producción. Tú sabes que me recuerdas, Vladimir, porque efectivamente esas exigencias son las ciertas. Pero ayer no pasaron los camiones de queso del llano porque se los querían expropiar. Y entonces, mientras no haya respeto por los derechos de propiedad, mientras no haya efectivamente un apego a un presupuesto, mientras el gobierno no se achique, mientras no haya disciplina, algo así como decían los politólogos constructivistas, mientras no haya autopoiesis, o sea, mientras el gobierno no nazca de nuevo, la verdad es que no hay ninguna esperanza. Yo creo que las recomendaciones de Vladimir son las recomendaciones del hombre sensato, del que ha estudiado los efectos terribles de controles de precios y controles de cambio, el que ha señalado desde hace muchísimo tiempo que la emergencia no puede ser el signo cotidiano de la economía venezolana. Sí, Víctor, y recomiendo ampliamente a las personas que estén interesadas en profundizar estos temas. Bueno, los libros del profesor Chermisky están en la biblioteca Oscar Schnell de Se Dice Libertad, de los controles de precios, buenas intenciones y trágicos resultados, porque la verdad es que es una tragedia lo que estamos viviendo con los controles. Y en Amazon pueden buscar el de Jaque Mate a la sociedad venezolana. Bueno, tenemos que despedirnos rapidito. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Vilix Arcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y quienes los han acompañado del micrófono, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo miércoles, porque aquí se habla libertad. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.